Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El cambio de año es una buena oportunidad para la evaluación y el análisis. Es también un momento para determinar metas y analizar perspectivas. El Ecuador del momento ha enfrentado complejas situaciones. Quizás la circunstancia más complicada tiene que ver con la economía. Los niveles de subempleo y desempleo han aumentado. Es fácil apreciar en las calles y plazas de nuestras ciudades la gran cantidad de personas laborando en actividades informales. El modelo que se construyó durante el gobierno de Correa finalmente fracasó y ahora asistimos a un cambio de dirección evidente. Los regímenes llamados del socialismo del siglo XXI en América Latina han decepcionado y vemos cómo la conducción de las naciones toma otro rumbo. El debate nuevamente gira alrededor de izquierda o derecha, socialismo o capitalismo, república o totalitarismo, Estado o empresa privada. El Ecuador del 2019 tendrá un arranque, yo diría, indescifrable. No sabemos si las calles se van a alborotar por protestas ante el aumento del precio de las gasolinas. Claro, las elecciones seccionales de marzo serán también otro escenario de confrontación, esta vez en el ámbito político. La reinstitucionalización y la lucha contra la corrupción son materias pendientes. Estos son los temas que vamos a tratar en el transcurso del presente programa de Hora 25. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El contundente triunfo de Bolsonaro en Brasil corrobora el giro político hacia la derecha registrado en la gran mayoría de los países de América del Sur. Esto tras los desaciertos en la conducción de los asuntos de Estado y los graves escándalos de corrupción que han constituido el común denominador de los llamados gobiernos del socialismo del siglo XXI. En el caso específico de Ecuador, Lenín Moreno, pese a ser ahijado político de Rafael Correa, se distanció de las políticas del izquierdista y cambió el giro de timón. El proyecto que resalta la figura del hombre nuevo fue enmarcado dentro del denominado Foro de San Paulo, que fue el libreto que utilizaron los líderes del socialismo del siglo XXI para implementar su modelo de izquierda en América Latina. Se dieron cuenta estos caudillos que la palabra revolución pega en las masas, tiene un poder mágico de atracción. Y entonces hablar de la revolución bolivariana en Bolivia, acá de la revolución ciudadana, hizo que la gente pues se prendiera a una serie de eslogans falsos, fraudulentos, mentirosos. Queremos la igualdad y la equidad. Ser autoridad es servir al pueblo. La patria ya no está en venta. El fracaso del socialismo del siglo XXI se debió principalmente a la corrupción, desgobierno, abusos y represiones que acabaron con lo que se pensó sería el gran momento suramericano. La mayor estrategia del socialismo del siglo XXI en la región fue una política de gasto, lo que hace que haya mayor cantidad de dinero en el mercado, aumentando la sensación de bienestar. Este surgimiento se dio a la par de una mejora en las condiciones económicas por una mejora en los precios de venta de los commodities que exporta Latinoamérica, el petróleo en particular, en el caso de Venezuela y Ecuador. Surgen con esa riqueza, ¿no?, ligados a el clásico ofertismo, ¿no?, el tinte populista, junto con este discurso revanchista, ¿no?, de revancha, ¿no?, de retaliación social. Se podría afirmar entonces que en un estado de bienestar se piensa en el corto plazo sin importar el futuro. Sea cual sea el país de estudio, el estado de bienestar fracasó, pese a la ilusión óptica que pueda crear en un inicio. Un engaño a las masas, pensando que con clientelismo político, ¿no?, con asistencialismo estatal, se iba a solucionar el problema de la pobreza. La única solución estructural para la desigualdad son condiciones que les garanticen a los pobres tener las mismas oportunidades que los ricos. Y en el Ecuador y en el resto de países en donde el socialismo del siglo XXI ha gobernado, eso no ha sucedido. De ahí que la izquierda haya perdido fuerza en Latinoamérica. El más doloroso ejemplo es Venezuela, luego de 20 años de gobierno socialista. Se ha sostenido en el caso específico de Venezuela a punta de bala, ¿no?, a punta de armas. En el caso del Ecuador, el presidente Correa desistió de continuar en el cargo porque se le acabó el dinero.
pero esperaba retornar, dejando abierta la posibilidad de una reelección indefinida. En Argentina, el izquierdismo llegó al poder en el 2003 con Néstor Kirchner y luego continuó con su mujer Cristina Fernández hasta el 2015. Sus prácticas comunistas y su corrupción acorralaron la economía. Muchos gobernantes que ha tenido América Latina en los últimos años casi se han convertido en unos delincuentes, porque claro, teniendo todo el poder, vieron que también podían tener todo el dinero y se metieron en todo, se metieron con el narcotráfico, se metieron con la corrupción, se metieron con el gran tráfico financiero del mundo, ¿no? En Brasil, los gobiernos izquierdistas de José Ignacio Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff dieron al traste con la economía del país y con la bonanza petrolera del comienzo del siglo. Cayó en una situación de corrupción tan grave y de inseguridad tan violenta, 60.000 muertos el año pasado. El boliviano Evo Morales, a pesar de haber perdido la consulta popular sobre su cuarta reelección, pretende envejecer en el gobierno. Y en Nicaragua, Daniel Ortega, atornillado al poder, logró su cuarta presidencia. El modelo de gobierno, que incluyó favoritismos en contratos y estrategias para combatir los capitales privados no aliados, muestran su quiebre en Latinoamérica. Un modelo, un proyecto, ¿no?, perennizado en el tiempo, se ve y ha sido evidente, es inviable. El péndulo político vuelve al centro o a la derecha en un buen número de los países del continente ante la decepción por la corrupción, lavado de dinero, asociación ilícita, entre otros delitos. Gracias a nuestros invitados que están aquí en el estudio central de Teleamazonas. Quiero agradecer a María Arboleda. Ella fue secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Es justamente integrante de la Comisión Anticorrupción. Agradezco la presencia de Susana Añasco Sierra. Ella es abogada, experta en derecho parlamentario. Nos acompaña Simón Ordóñez Cordero, él es analista político y también analista de temas sociales. Gracias a Juan Cubi, él es un activista político. Gracias a la audiencia, vamos a empezar y quisiera, Juan, pedirle una primera apreciación sobre algo que hemos planteado en el reportaje, y es qué está pasando en la región, podríamos poner en términos generales. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés, gracias por el espacio. A ver, yo quiero hacer una rectificación a la introducción que se hizo al programa. Se habla de gobiernos de izquierda. Primera cosa, yo creo que hay que aclarar que no existieron realmente gobiernos de izquierda, y mucho menos socialistas, a tal extremo que en este momento ya ni se habla del socialismo del siglo XXI, se habla del progresismo. Y yo sí haría una demarcación entre lo que fueron proyectos abiertamente populistas, como es el caso de Venezuela, el caso ecuatoriano y el caso de Argentina, que además tenía una raigambre de vieja data con el peronismo, y otros proyectos más conceptuales, como por ejemplo el Frente Amplio en Uruguay y el PT en el Brasil, a los que yo sí les daría una identidad de izquierda, no solo por quienes los lideraron, sino por todo el proceso previo de construcción de partidos con principios, digamos, ideológicos, con programa político. A mí me sorprende siempre cuando se analiza estos gobiernos que se deja a un lado el caso uruguayo. Cuando el caso uruguayo es un caso paradigmático de éxito de una administración de izquierda. Y no solamente reconocida por quienes somos de izquierda, lo reconocen las propias organismos multilaterales o los organismos mundiales respecto de éxito en cuestiones educativas, de salud, de transparencia, de ética en el manejo político del Estado, ¿no? Habrá que aceptar que hay izquierdas, ¿verdad? Sí. Hay distintos niveles de izquierdas. Y yo nunca he aceptado esta especie como de separación que se hacía entre una izquierda supuestamente radical, que estaba representada por Chávez, Ortega y Correa, y una más moderada por Lula y por Mujica. Más bien es a la inversa. Quienes han tenido más consistencia en términos de una propuesta izquierda son justamente el PT y el Frente Amplio. Simón, por favor, su apreciación de esta primera intervención de Juan. Gracias, Andrés. Buenas noches. Buenas noches, todos. sí, señor. Yo discrepo casi totalmente con Juan en este punto. Yo creo que efectivamente los gobiernos de Correa, de Chávez y todos son gobiernos de izquierda y son gobiernos que intentaron o que fueron hacia el socialismo. Se autocalificaron de izquierda. Yo creo que se autocalificaron, pero también lo fueron. Si es que uno coge y toma la historia a partir incluso de la revolución bolchevique, ¿no?
y el resto de revoluciones socialistas que han existido en el mundo, todas han tenido básicamente las mismas características, ¿no? Autoritarismo, ¿no? Persecución al mercado, a la idea de lucro, a la idea al empresario, ¿no? Poco respeto por cualquier forma de, digamos, de legalidad, ¿no? Lenin hablaba y despreciaba mucho lo que él llamaba la legalidad burguesa, ¿no? Acá también Correa, y uno de los, digamos, comunistas de toda la vida, hablaba que había que superar a Montesquieu, ¿no es cierto?, la división de poderes. La concentración de poderes ha sido también propia de estos regímenes, ¿no? Y creo que, por ejemplo, si uno toma el modelo uruguayo, que efectivamente, digamos, ha estado ahí, bueno, Mujica y antes estaba... Sí, pero si es que uno toma, por ejemplo, los índices de libertad económica, los índices de corrupción, etcétera, Uruguay es el país que está solamente detrás de Chile en Latinoamérica en índices de libertad económica. Es decir, es un modelo bastante liberal, ¿no? Digamos, de libre mercado, con poca incidencia del Estado en la economía, ¿no? Y precisamente gracias a eso es que, desde mi punto de vista, Uruguay ha tenido éxito. Juan, rápidamente para el contrapunto nada más. Y luego voy con... Bueno, hay algunos elementos que nos extenderemos demasiado analizando. Primero que señalar algunos puntos. Los proyectos clásicos de izquierda tenían algunas connotaciones que no aparecen en estos ejemplos. Primero, la eliminación de la propiedad privada. Más allá de que se la haya estatizado, de que se la haya centralizado en un partido, pero un elemento. Dos, la concentración de capital que se ha dado en estos países es impresionante, inédita en la historia de Venezuela, de Nicaragua, del Ecuador. Es decir, esos procesos donde se ha favorecido fuera del discurso a sectores monopólicos de la economía, eso no tiene nada que ver con un proyecto de izquierda. Eso dista totalmente de lo que es los principios fundamentales. La socialización de la riqueza, no importa de qué manera se le haya hecho, siempre plantea, pues, digamos, desmontar estos procesos de concentración de riqueza. Eso, que me digan a mí si eso ha ocurrido en Venezuela, en el Ecuador o en Nicaragua. No. Sí, eso sí marca una diferencia con otros procesos que sí han tendido hacia una mayor igualdad en términos de la distribución de riqueza. Ahora sí, María, por favor, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú también quieres hacer un contrapunto? Si no, se vaya. Me toca. Perdón. Ya, a ver, lo que yo quería decir es que a mí me preocupa que hay una izquierda que fue crítica con Correa, ¿no? Y me preocupa que la crítica viene porque quizás no fue suficientemente radical y, por ejemplo, expropió medios de producción, ¿ya? Es decir, es una crítica que viene porque quizás no nos convirtió en Cuba. No, lo que me parece es que hay una crítica en el sentido de que utilizó el eslogan, la propuesta de la izquierda y engañó. Si vos tienes, y si tú miras lo que dicen la mayoría de intelectuales de la Claxo, que es el centro de pensamiento de la izquierda, sobre todo marxista a nivel latinoamericano, tienes a Dussel, tienes a Borón, a todos ellos son grandes defensores de los procesos venezolanos, ecuatorianos y etcétera. Okay, ¿no? Terminemos ahí, por favor. María, si es tan amable, buenas noches. Buenas noches, saludo a los colegas del panel, muchas gracias Andrés. Yo quiero comentar también los temas que han planteado Simón y Juan, en el sentido de preguntarnos de qué noción de izquierda estamos hablando. Hemos arribado ya a una primera conclusión de que estamos hablando, como tú lo dijiste, Andrés, de muchas izquierdas, ¿no? Pero yo quiero cuestionar la afirmación de Simón en el sentido de que estaríamos cuestionando a los regímenes del socialismo del siglo XXI porque no fueron suficientemente radicales. Yo me inscribo como mujer de izquierda en una crítica en tres sentidos. En el sentido de que los regímenes del socialismo del siglo XXI fueron una perversión propagandística del uso del término del socialismo. En segundo lugar, no fueron suficientemente democráticas, no fueron una apuesta democrática como lo es la propuesta en Uruguay, que a propósito no viene solamente con los dos anteriores presidentes, sino que viene desde 1990, cuando se toma por elecciones, se llega a la alcaldía de Montevideo y comienza una ruta virtuosa
exitosa de llegada al poder de la izquierda, del Frente Amplio, que va ensayando los gobiernos locales a llegar al nacional. Una ruta que luego el PT toma, pero quedo ahí. Lo que quiero decir es que ¿por qué no? Nuestra crítica es que el socialismo del siglo XXI, en realidad, y sobre todo en Ecuador, no fue democrático, porque lo que hizo fue manipular al pueblo y no establecer opciones reales de democratización con más poder hacia el pueblo. Recordemos Correa. Correa terminó peleado con todas las organizaciones sociales, incluyendo las indígenas, y a partir de todo eso, además la imposición, esta es mi tercera línea, de un modelo que yo diría permite cambiar el concepto de socialismo del siglo XXI a socialismo del siglo XIX. Porque ¿cuál es la receta que nos ponen Chávez, Maduro y Correa, sobre todo los tres? Una receta de fortalecimiento del Estado que se traduce en burocracia y autoritarismo burocrático centralista, Rusia. Una receta de inversión en infraestructuras y en todo lo atrasado, mientras el mundo se mueve hacia formas de economía y de producción, o el mundo pide formas de economía y de producción amigables hacia la naturaleza, hacia lo social. En Ecuador nos fuimos 100 años atrás para hacer el peor modelo de infraestructuras y de depredación de la naturaleza y de instalación de propuestas extractivistas, ¿no es cierto? Y la tercera, la última cosa sería, pues, exactamente que se crea una anulación de la sociedad, que es lo que se ha vivido en sociedades que se llamaron socialistas, entre comillas, como la rusa, que es la anulación de los derechos y las libertades. Gracias, María. Vamos, Susana, por favor, su apreciación de lo que hemos conversado en esta primera ronda. Muy buenas noches, sí, Andrés, buenas noches, y compañeros de panel. Quiero también discrepar con Juan respecto a que se desmarca ahora los países del socialismo del siglo XXI de la izquierda, cuando en realidad son modelos que claramente tienen elementos de izquierda. Analicemos, por ejemplo, el caso venezolano, boliviano y ecuatoriano, que entramos incluso en un proceso de reforma constitucional para llevar conceptos de izquierda a la legislación macro del país. Entonces, sobre la base de aquello, creo que es importante que Latinoamérica reconozca que en nuestra región sí se instauraron modelos de izquierda y que lamentablemente hoy, al parecer, regímenes del otro extremo, porque recordemos que la izquierda extrema y la derecha extrema se van a encontrar en un punto, que es en el totalitarismo extremo. Entonces hay que tener cuidado de que nuestra región camine hacia la república, camine hacia tener instituciones más sólidas y superar esta etapa que ha durado, en el caso ecuatoriano, 10 años, en el caso venezolano, mucho más, y que nos pueda llevar a un modelo de desarrollo distinto, con una democracia liberal, en la cual los derechos de las personas sobrepongan sobre el poder. Es decir, que nunca más ocurra que, como bien María ha comentado, el poder estatal incluso ha cooptado instancias de participación ciudadana. Ok, vamos a una segunda intervención de ustedes. Simón, quisiera empezar con usted para que nos dé su apreciación de lo que ha ocurrido en el Ecuador, en cambio. Ya vimos un poco la región, quisiéramos ver qué ha ocurrido en el Ecuador. Tuvimos 10 años de un gobierno que se autocalificó del socialismo del siglo XXI. Surge el presidente Lenín Moreno, aparece el presidente Lenín Moreno y da un viraje, cambia de posición. Por favor. Listo. Me tomo 30 segundos para hacer una acotación. María hablaba de que estas izquierdas de acá no fueron democráticas. Creo que nunca los procesos revolucionarios socialistas fueron democráticos. Y esa es una característica permanente. Y otra cuestión que me parece clave, porque deberíamos remitirnos a lo que fue la Constitución de Montecristi, que creo que es de donde nace y donde se construye a este monstruo capaz de tomar todos los poderes, ¿no? Creo que eso, digamos, en la visión que ha sido parte de la izquierda, nunca ha importado mucho el orden legal, y en lugar de buscar limitar los poderes, se buscó otorgarle más poder, en este caso, a Correa. Solo con esa acotación creo que a partir, digamos, sobre todo de la consulta popular de febrero de este año, ¿no? Hubo una modificación importante en la relación de fuerzas, y creo que que yo considero un gobierno de transición, el de Lenín Moreno, ha dado algunos pasos positivos, digamos. Creo que sobre todo se vive un ambiente bastante más relajado para la prensa, para los que escribimos, opinamos y todo es bastante más tranquilo
escribir cosas muy, muy duras por las cuales antes podíamos ser perseguidos. Creo que se han hecho algunos cambios importantes a nivel de las personas que están en las instituciones de control, la nueva Corte Constitucional que se está formando, etcétera. Sin embargo, creo que hay una cuestión que está pendiente, que es justamente desmontar aquello que se hizo en Montecristi, ¿no es cierto? Desmontarlo totalmente, desmontar, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto? Este quinto poder que fue el instrumento a través del cual se cooptaron, o Correa cooptó todos los poderes, ¿no es cierto? Desmontar todo todo este andamiaje que permite que el presidente tenga todos los poderes, ¿no? Es decir, desmontar esto que se hizo en Montecristi, ¿no? Está pendiente, ¿no? Es decir, se ha caminado en algunas cosas. Creo que hay personas más decentes en una buena parte de los organismos estatales, pero eso no es suficiente porque la estructura institucional todavía permanece, ¿no? Creo que Gracias, Simón. Juan, por favor. A ver, solo una aclaración. Hay que tener cuidado con esto de estigmatizar la idea del socialismo, ¿no? Bajo estos parámetros que supuestamente son proyectos autoritarios, porque como tú decías, Andrés, hay distintas experiencias, distintas izquierdas. Yo podría señalar muchas experiencias, desde la propia Comuna de París, ¿no? De experiencias de izquierda absolutamente democráticas, horizontales, frentes populares que se hicieron en Chile, en Francia, el caso de Chiapas, de los zapatistas. Hay experiencias tremendamente democráticas, mucho más democráticas que experiencias liberales. Pero no desde el poder. No, obvio, los frentes populares. De Uruguay, me parece que es los frentes populares en Chile, en Francia, eran desde el poder gobiernos totalmente democráticos. A mí me parece que el tema va más allá. ¿Qué sucede en el Ecuador? Se utiliza una retórica de izquierda para encaramar en el poder a un líder totalmente populista, ¿no? Con un raigambre de derecha, además, porque Correa provenía de la derecha. A diferencia de Moreno, eso es lo más gracioso, ¿no? Moreno es el que ahora está tomando más el giro hacia la derecha, cuando él sí tuvo una militancia de izquierda, ¿no? Claro, entonces eso es lo sorprendente. Y eso tiene que ver más con la estructura de poder. Es decir, ¿a qué jugó el capital previamente a la ascensión al poder de Rafael Correa? Hizo una apuesta, dijo, tenemos un líder carismático que puede ganar elecciones y que puede ser condicionado dentro de una lógica de acumulación de riqueza que es obvia, que es demostrable. Si se lee uno todas estas revistas que informan sobre las grandes empresas monopólicas de este país, lo único que han hecho es acumular cada vez más riqueza. Han crecido en términos de concentración de capital y de expansión de sus negocios. El esquema del poder económico en este país, Andrés, no varió. Y no solo eso, este momento se está planteando de algunos sectores, inclusive que no son de izquierda, que sean esos sectores que se beneficiaron económicamente de los 10 años de Correato los que paguen en parte la crisis, porque es evidente que hubo un proceso de concentración de riqueza inédito. Tengo que ir a la publicidad, enseguida les doy la palabra a María y a Susana. En un instante retornamos. En el 2019, el gobierno deberá atender compromisos internos y préstamos con multilaterales que han vencido. En términos de deuda, el gobierno necesita alrededor de 10.000 millones de dólares para atender los vencimientos y financiar el hueco fiscal, que estima el gobierno en 2.000 millones. La situación puede complicarse debido a que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social comenzará a cobrar el 40% del aporte estatal a partir de este 2019. Sobre los bonos del Estado emitidos en el gobierno de Rafael Correa, empiezan a vencer en el 2020. Ese pago va a crecer en el 2022, 2024, 2026 y 2028. Es decir, que hay toda una década con fuertes vencimientos de los bonos soberanos. Por lo tanto, a partir de este 2019 se deben esperar más ajustes económicos. El gobierno también quiere buscar un mecanismo de concesión. Entre las medidas ya anunciadas está la fusión o liquidación de algunas empresas públicas que generan pérdidas como Ecuador Estratégico, La Cementera y Yachay. En materia política, aún queda por designarse miembros de instituciones como la Corte Constitucional y también el fiscal general definitivo y el contralor. Bien, entonces vamos a tratar de alguna manera esto que hemos puesto en escena sin perjuicio de analizar lo que sucedió en el segmento anterior.
¿Qué ocurre con el Ecuador? ¿Qué ocurre con el país? ¿Cuáles son los desafíos en el orden económico? Eso queremos plantear, pero María, sin, como digo, perjuicio de que usted comente lo que se dijo en el segmento anterior. Muy bien, Andrés. Quizá yo voy a hacer, comenzar por el país y luego regresar a una visión sobre la región. A mí me parece que lo que hemos vivido en este año 2018 nos pone al vicepresidente o a la figura de la vicepresidencia como señuelo de los cambios y el destino del actual gobierno y régimen. Comenzamos con un vicepresidente Glass francamente correísta, que está en la cárcel. Seguimos con una vicepresidenta morenista correísta, porque todos sabemos que ella tenía una pierna de un lado y una pierna del otro. Y estamos terminando el año con un vicepresidente que tiene una gran adhesión, al parecer, de muchos sectores, también populares, pero que es de derecha. Entonces, este tránsito, este desplazamiento hacia la derecha, que a mi juicio ya lo preparó Rafael Correa. No olvidemos que con Correa en sus últimos años se subió increíblemente el endeudamiento externo y también los beneficiarios, como decía Juan, de los últimos años, sobre todo del régimen de Correa, fueron los capitales monopólicos y sobre todo la banca, eso está demostrado. Correa preparó el terreno para lo que podría venir ahora, que son un paquete de políticas que profundicen el neoliberalismo en el Ecuador. Pero yo creo que este signo, este desplazamiento político, que en Ecuador, lo notable es que en Ecuador no se realiza a través de las urnas todavía, porque a través de las urnas, como ustedes muy bien decían todos, la región está yéndose a la derecha. Y advierto que la derecha, por este fracaso de estos mal llamados regímenes socialistas del siglo XXI, la derecha va a ser la que administre la crisis y con recetas posiblemente todas neoliberales en Brasil, en Argentina, etcétera. Pero en Ecuador este tránsito a la derecha, curiosamente, lo estamos operando no por la vía todavía de las urnas, que quizá en el futuro pase, sino por la vía de la transición administrativa política. Y esto a mí, discúlpenme, me parece gravísimo, porque de algún modo consolida la puesta bajo la mesa de lo que el pueblo decide. Ahora, quiero decir algo sobre la región y el debate que estábamos dando antes. En mi cabeza estaba pensando que son 40 años que la región no logra resolver los graves problemas. La CEPAL en estos días acaba de sacar su informe sobre las previsiones de la economía para 2019 y, como sabemos, de los asuntos sociales como la pobreza, la educación que hace CEPAL, un organismo de Naciones Unidas, y predice para el 2019 un crecimiento bajísimo de la región de 1.7. La región viene de haber tenido un crecimiento mucho más alto y está bajando hacia 1.7. Con 1.7, América Latina no estará en capacidad ni de generar empleo, ni de generar inclusión, ni de generar ni siquiera capas de bienestar. O sea, podemos prever lo que CEPAL no dice. Podemos prever un ciclo de retorno a la pobreza. Es decir, 40 años de recetas cepalinas y de otro tipo que no funcionan. Y tampoco resolvemos 40 años de crisis de representación. Yo ahí quiero coincidir, dame 2 minutos, Andrés, con Juan, en el sentido de que todo este empaquetamiento de gobiernos con el mote de socialismo del siglo XXI fue una utilización para mí perversa que apeló a este ideario de transformación justamente para dar salidas que no llevaron a la transformación. Y quiero poner sobre la mesa un evento que lo estamos recién viviendo y que posiblemente aún no estamos en situación para poderlo evaluar, que es la llegada al poder en México de López Obrador. ¿Qué nos dice esa llegada? Más allá de que en México los zapatistas sí están en el poder, sí han creado, como en Uruguay, formas diferentes de gobernar, de bienestar, de equidad, de inclusión. La gente está muy contenta en las zonas zapatistas. ¿Qué nos dice la llegada de López Obrador? Nos dice lo que tenemos muchos estados en la región latinoamericana, como el Ecuador, el riesgo de convertirnos en un narcoestado, que aquí en el Ecuador lo viene diciendo el doctor Huerta hace mucho tiempo, el riesgo serio, y quisiera hablar sobre eso después, pero también la toma de la corrupción de todas las estructuras estatales en la región y la imposibilidad de establecer formas de representación más democráticas, porque no es solamente, mi querido Simón, un asunto de normas y de estructuras. Solamente con esto termino. No nos olvidemos que el presidencialismo
viene en la constituyente presidida por el doctor Osvaldo Hurtado en 1998. Montecristi recicla y ahonda y crea otra serie de organismos estatales con los que no estoy de acuerdo, pero de allí nos viene, también de una matriz de Gracias, derecha. María. Vamos entonces a tratar un poco más lo local, lo nacional, y quisiera recoger algo que acabamos de escuchar en el sentido de que es probable que Correa ha ido preparando, ha ido construyendo este sendero para que la derecha asuma estos manejos, estas decisiones. Un poco, Andrés, me gustaría comentar que en Latinoamérica en general y en el Ecuador en particular, una generación de jóvenes se ha alejado de la política porque la sigue viendo como algo distante. En el Ecuador empezamos el 2018, en febrero más o menos, con el escándalo en el que estaba involucrado el ex contralor Pollitt y el presidente en ese entonces de la Asamblea Nacional por unos audios filtrados. Acto siguiente se reemplazó la estructura de la Asamblea, luego también hemos tenido inestabilidad respecto del segundo mandatario. Estuvo Jorge Glass, salió del poder, estuvo María Alejandra Vicuña, salió del poder, ambos por la vía judicial y no política, que también es llamativo. La Asamblea le debe al Ecuador en ese sentido una respuesta sobre las acciones que se ha tomado. Pero repito, hay una generación en nuestro país que se ha alejado de la política precisamente por ello. ¿Y qué significa que además el gobierno de Moreno mantenga un régimen de insostenibilidad de las finanzas públicas? Significa para nosotros que cada vez es más complicado conseguir empleo. En el Ecuador la mayor cantidad de personas en situación de desempleo somos los jóvenes. Entonces, en la medida en que no se den respuestas a estas necesidades de la sociedad, la política y las crisis que vamos a ver en los años siguientes van a continuar sin darle una respuesta. Susana, ¿usted cree que estas decisiones que adopta el gobierno, estas medidas que toma el presidente Moreno, van en la dirección correcta para resolver esto que usted acaba de decir? A mí me parece que son medidas de supervivencia en este momento. Si no se ajusta el cinturón en el Estado, pues va a convertirse en un sistema insostenible. Entonces, son medidas que necesariamente tendrán que ser evaluadas por los técnicos del gobierno, pero que habrá que hacer ajustes, es una necesidad. Se ha visto también en países como Argentina, que a Mauricio Macri ha tenido un gobierno muy complicado desde el punto de vista económico, porque le dejaron unas cuentas estatales completamente insostenibles. Entonces, en ese escenario, cuando toca tomar medidas, es cuando se habla de gobiernos de derecha que llegan a tomar medidas yo no sé quién lo dijo, Juan, pero se señalaba con insistencia que los gobiernos de derecha son los que resuelven los problemas, hacen la plata, vienen los de izquierda, ellos gastan la plata y dañan los asuntos. Bueno, pues una bastante simplona. Mira, a mí lo que me preocupa en este momento es lo siguiente. Es decir, todo este supuesto fracaso que se le endilga a la izquierda está obviamente muy bien manipulado desde los sectores de la derecha. No solo para supuestamente evidenciar la incapacidad de la izquierda de ser una opción de cambio social, sino ya para tomar ciertas medidas que son peligrosísimas. Por eso digo, cuando Simón habla de gobierno de izquierda, a lo de Correa, señor Correa, durante años saqueó los fondos públicos de la Seguridad Social del IES para hacer clientelismo político y le deja de herencia a este país una institución que está en riesgo de quebrar. ¿Qué está haciendo en este momento los sectores de la derecha? Obviamente dicen, la izquierda no tiene capacidad de manejar algo tan sagrado, porque eso es sagrado, la seguridad social, y entonces ahora tenemos que tomar medidas drásticas. Ya están hablando de la posibilidad de privatizar la seguridad social, de buscar un modelo de esta administración mixta como es en Chile. ¿Por qué razón? Porque claro, es obvio, ¿no?, que el gobierno de Correa de manera irresponsable provoca este colapso de la institución y entonces le está dando de alguna manera argumentos de estos sectores que están peleando hoy por la privatización para echarse abajo la seguridad social. Es decir, sectores de la derecha no conformes con haber lucrado durante 10 años de las políticas públicas del correísmo, hoy quieren más. Es decir, ahora dicen, muy bien, señores, las empresas públicas no funcionaron, están quebradas, pero no plantean por qué no funcionaron. Bueno, pero es que es una realidad, además. Sí, pero no lo plantean por qué no funcionaron. Porque obviamente hubo un esquema, Andrés, un esquema de gasto público que no capitalizó para el Estado, pues como eran los modelos tradicionales, los modelos desarrollistas tradicionales, ¿no? No capitalizó, sino que
invirtió para que sean esas empresas privadas, vía construcciones, vía venta de equipos, vía provisión de medicamentos, etcétera, etcétera, construcción de deuda pública, sean esas empresas las que se lleven todo el caudal de riqueza que se produjo durante esos años. Es decir, no es ni siquiera un modelo desarrollista clásico, cepalino, donde tú decías muy bien, Andrés, tú eres testigo, en la época de Rodríguez Lara existían empresas públicas que eran las que proveían una serie de servicios y acumulaban la rentabilidad de ese servicio, de esa inversión. Eso ni siquiera se creó durante el Correato. Por eso es que cuando a mí me hablan de un proyecto de izquierda, digo, pero ¿dónde están esos elementos más allá de la verborrea, que era muy tradicional de esos sectores? ¿Dónde están esos elementos que configuren un verdadero modelo de izquierda? Simón, el turno para usted. A ver, yo creo que, bueno, yo tengo como costumbre, digamos, para desarrollar opiniones o cosas, remitirme un poco a la historia y a comparaciones, por ejemplo, con otros países. O sea, Juan hace un momento nombró la Revolución Francesa y toda la cosa, y tenemos que acordarnos que Marat, Robespierre, o sea, toda esta línea, eran bastante aficionados a la guillotina, ¿no? Entonces, no es que eran precisamente muy democráticos, ¿no? El tema de la concentración de la riqueza. Efectivamente, yo creo que en el gobierno de Correa hubo una concentración importantísima de la riqueza en ciertos grupos monopólicos, ¿no? Precisamente gracias a prácticas, digamos, de crecimiento del Estado, a esta visión que sí hay desde la izquierda, en donde el Estado tiene que intervenir en un conjunto de actividades privadas, incluso a través, digamos, de la legislación, de controles burocráticos, pero también de la construcción de empresas propias. Creo que ese es un caldo de cultivo enorme para la corrupción, ¿no? Pero enorme, ¿no? Porque digamos, en el Ecuador la participación de la economía estatal dentro del PIB pasó del 23% aproximado a inicios del gobierno de Correa al 40-42% hacia el final, ¿no? Eso creó un ambiente muy propicio para la corrupción, ¿no? Y quiero decir, pero no era una intervención estatal, no era una gestión de producción estatal, por ejemplo. Bueno, hay muchas empresas que siguen produciendo y hay otras que contratan y subcontratan, o sea, todos los proyectos grandes, etcétera. Era, Simón, el despilfarro, y como había plata, entonces se el despilfarro y la corrupción. Sí. Pero precisamente mediado por una institucionalidad que fue modificada para centralizar el poder en el jefe de la mafia, ¿no? Que además creció la participación económica de forma enorme dentro de la economía, y creo que eso facilitó mucho todo este proceso. María nos hablaba hace un momento de que según los datos de la CEPAL vamos a tener problemas de crecimiento en los siguientes años. Yo creo que hay que analizar, por ejemplo, ahí el caso chileno, ¿no? El caso chileno es muy significativo como para comparar con el resto de América Latina. Los niveles de crecimiento, los niveles de libertad económica, los niveles de corrupción, etcétera, comparado Chile con Ecuador, con Venezuela o con Argentina, creo que nos indican por dónde va el camino. Es decir, menos participación estatal, mayor libertad para los agentes, no colusión entre empresarios y funcionarios estatales para hacer grandes negocios. Eso no estoy defendiendo de ninguna forma, porque esos no son empresarios, son ladrones. O sea, evitar la competencia es una forma de robarle al país. Yo creo un modelo liberal en donde el Estado sí se retire lo más posible y que sirva básicamente de árbitro en caso de conflicto. Ok, vamos a ir a la publicidad, retornamos en un instante. Muy bien. Bien, vamos a ir al segmento final del programa y quiero proponer a nuestros panelistas que analicemos lo que puede ocurrir o cuáles son las perspectivas del Ecuador 2019 y, por cierto, las tareas que le corresponden cumplir al gobierno. María, por favor. Mire, pienso yo, Andrés, que estamos abriendo el 2019 con un inmenso interrogante, quizá más grande que el del año anterior. Este interrogante lo voy a abordar en el ámbito de la política y en el ámbito de la economía y lo social.
En el ámbito de la política, mi percepción es que lamentablemente el presidente Moreno se ha convertido para mí en el presidente detrás del biombo. ¿Qué quiero decir con esto? El presidente ha venido, me parece, poco a poco, teniendo cada vez menos expresión de gobernar efectivamente, y para mí es no solo simbólico, sino práctico los encargos que le hace al vicepresidente Sonnenholzner. O sea, lo encarga de coordinar los 6 sectores grandes del gobierno, lo encarga de apoyar el diálogo nacional, que realmente es un diálogo que no ha tenido... Poco avanzado. Y lo encarga de actividades de todo tipo, como ser vocero ante los terremotos, como ser vocero y encargarse de los problemas por los oleajes, o de participar en una reunión de rectores para chequear el borrador del reglamento de educación superior. Es decir, que tenemos lo que yo llamo, no un vicepresidente, ya tenemos en el país un presidente subrogante, y eso sí me preocupa. Bueno, pero puede haber un presidente del gobierno y un presidente de Estado. Sí, pero lo que yo veo es una tendencia, y aquí pues no quiero usar ningún tipo de oráculos, pero si la tendencia para mí se mantiene, lo que vamos a tener es un presidente que posiblemente resigne, ya ha declinado simbólicamente y en el discurso, sus competencias en el gobierno, y posiblemente en el futuro tengamos que abocarnos a la posibilidad ya de una designación real. Una pedagogía de Correa que nos acostumbró 10 años a un poder tan extraordinario, a una autoridad tan extraordinaria, que todo lo resolvía, que todo decidía. Sí, y ahora se delega y otra forma de gobierno. Hay mucha gente, Andrés, que dicen que la mejor bandeja política que pudo haber hecho Correa es generar todas estas estructuras autoritarias para que vengan a gobernar personajes de derecha autoritarios, y que estarían muy contentos con los sistemas de concentración de la riqueza, el autoritarismo, la anulación de los sectores populares, el extractivismo y todo eso. Ya, pero a mí me parece que esto es un problema serio para la democracia, porque nosotros, en primer lugar, de algún modo hemos aceptado el cambio de la figura principal. Ahora vamos a tener un presidente subrogante, como yo lo llamo, que es claramente de signo de derecha y cada vez más encargado de todo. ¿No es cierto? Perdón, María, hagamos una pausa ahí en lo político para luego volver a lo de la economía, ¿te parece? Ok. Vamos entonces, esta ronda para analizar un poco qué desafíos, qué retos tiene el gobierno en este 2019 en lo político. En lo político yo voy a discrepar un poco. Creo que no está mal que el vicepresidente tenga claras funciones encargadas. Es difícil construir un perfil de vicepresidente precisamente porque la Constitución y las normas lo que nos dicen es que va a cumplir las funciones que le encargue el presidente. Si el presidente de la República le está confiando a alguien como el vicepresidente estas funciones, será porque su perfil se ajusta para enfrentar los retos que tendrá que hacerlo en el 2019, que precisamente irán respecto de lo económico. Luego creo que el 2019 va a estar marcado sin duda por las elecciones seccionales de marzo, en el cual el país va a tener la oportunidad de elegir entre distintos modelos de desarrollo y modelos de gobierno. Recordemos que en graves crisis en el Ecuador se ha sostenido desde lo local. Entonces, las agendas locales ojalá se estén construyendo desde abajo, con participación ciudadana, y ojalá den respuestas desde las ciudades para los problemas que tenemos a nivel nacional. Simón, esta ronda de lo político, los desafíos de lo político. Yo, antes que hacer una perspectiva de lo que podría ser el próximo año, más bien quisiera plantear lo que quisiera que ocurra, ¿no? Es decir, yo creo que en general el camino que ha tomado Lenín Moreno considero que es relativamente positivo, al menos frente a lo que esperábamos de él, ¿no? Nosotros esperábamos que el correísmo continúe y quizás incluso se agrave, ¿no? Solamente con una figura un poco menos agresiva, con un señor bonachón ahí y una cosa así. Pero creo que ha dado algunos pasos que son importantes y desde mi punto de vista positivos. Sin embargo, creo que a nivel político y sobre todo a nivel institucional, es muy complejo que sigamos manteniendo las mismas instituciones que se originaron en Montecristi, que fueron las que permitieron la concentración de poderes. Digamos, yo tengo mucho respeto por el doctor Julio César Trujillo, creo que ha hecho una labor importante, pero obviamente creo que los poderes que ha tenido son excesivos y que no deben volver a repetirse una cosa de esas. Creo que son admisibles en un momento de transición,
Pero creo que el Ecuador tiene que encaminarse a una reforma constitucional profunda que vuelva a instituciones normales que lo que hagan básicamente es limitar el poder. Es decir, la función de todo Estado democrático es limitar el poder de aquellos que gobiernan para garantizar el derecho de los individuos. Juan. Mira, Andrés, yo me inclino por las figuras vicepresidenciales nominales, como es Colombia, pero es decir, un vicepresidente que únicamente interviene en el momento en que hay una necesidad por ausencia o lo que sea. Porque lamentablemente estos vicepresidentes con demasiadas funciones, claro que pueden terminar convirtiéndose en un factor de poder que incluso llegue a conspirar contra la institucionalidad, ¿no? No estoy diciendo que el señor Otto lo esté haciendo, ¿no? A mí me parece que más bien lo que ha sucedido con Lenín Moreno es que ha tenido que anclarse o aferrarse a la boya de la derecha. Ante la crisis y la propia debilidad de su gobierno, no solamente de él personalmente, ha terminado cogiendo la boya que le votan. Yo sospecho que los socialcristianos están detrás de estas jugadas. Es la ¿no? tesis de Rafael Correa, ¿no? Sí, yo sospecho que están detrás de esto y obviamente están apuntalando ¿qué? Están apuntalando un modelo que ya tendría lo que acaba de señalar María, es decir, un personaje con la capacidad de controlar el poder en caso de una crisis mayor, ¿sí? Porque durante estos casi 2 años, lo que hemos visto es que no existió el clásico esquema de un presidente que tiene ministros que cumplen determinadas funciones. Vemos que el gobierno ha sido una colcha de retazos. Comercio exterior en manos de un empresario, Fuerzas Armadas en manos de un exmilitar, el tema de finanzas en manos de un empresario, Cancillería en manos de una persona de trayectoria. Es decir, no hay esa figura de un presidente que conforma un gabinete al cual le da una línea estratégica. Y ministros que tienen obviamente la potestad y la capacidad de aplicar, digamos, sus políticas en su campo. No, esto ha sido una especie como de, qué sé yo, de acuerdo pegado con babas de una serie de personajes que representan cada uno sectores, intereses o agendas parciales, ¿no? ¿Cuánto le extrañamos a Correa? No. Él tenía todo perfecto, ordenado. No, porque Correa no tenía ministros. Por eso, lo que tenía era manueces. Esta es la cosa, tú delegas el poder al ministro de Defensa, delegas al canciller, delegas al ministro de... Pero dentro de una orientación que la tiene que dar el presidente. Tiene un rumbo que el presidente dice, vamos para allá, y usted, señor ministro de cualquier ramo, tiene que coordinar o tiene que coincidir con esa línea estratégica. Eso es lo que ha faltado. Tengo gravísimos Andrés. problemas, una ronda rapidísima sobre la economía. Me están ya marcando el tiempo. María, perspectivas económicas, por favor. Perspectivas económicas, yo quisiera enfatizar en que haría un llamado al presidente Moreno a que no se profundicen las medidas de ajuste. Tengo información de que habría en debate nuevas medidas graves de ajuste y creo que sería no solamente grave para el pueblo, sino que demostraría, ya consolidaría su giro hacia la derecha, hacia la solución, hacia políticas neoliberales de la crisis económica que vivimos. Haría un llamado que tiene que ver también con la lucha anticorrupción para recuperar los dineros gastados en corrupción. Yo en este punto tengo que decir que no veo una voluntad política del gobierno para montar una real política contra la impunidad. Creo que este es uno de los temas más graves y que posiblemente le van a cobrar mucho al presidente y al gobierno y a la Asamblea la no voluntad para combatir la corrupción. Quiero decir también que hay en el campo de lo que se planteó en Montecristi, porque Montecristi no es una sola cosa, hay políticas que no se asumen, ni Correa la asumió ni Moreno. Las de la economía social y solidaria y las de desarrollo de las políticas anti-extractivistas. Gracias, y eso María. es clave que lo hagamos. Muy bien. Simón, rapidito. Bueno, yo señalaba que creo que hay algunas medidas también económicas que son importantes. Creo, al contrario de María, que es necesario profundizar el ajuste. Creo que el ejemplo de Macri con el gradualismo, ¿no es cierto? Él recibe una situación más o menos similar, digamos, a la que Moreno recibe la economía, y por cálculos políticos intenta, digamos, hacer políticas graduales que no tengan un impacto muy fuerte al inicio y cosas así. Y creo que la situación que está enfrentando este momento Macri es producto de eso. Creo que es necesario profundizar el ajuste y creo que hay que caminar a reducir no solo déficit fiscal o estos indicadores que les importan mucho a veces a los economistas,
sino a reducir la participación del Estado en la economía. Ok, muchísimas gracias. Susana, rapidito, por favor. Creo que en el presupuesto general del 2019 hay 3 rubros que tienen un peso importante: gasto público, servicio de la deuda y compra de derivados. Entonces el gobierno nacional tiene que atender esos 3 rubros que son pesados respecto del presupuesto para ir solucionando los problemas. El tema del gasto público, yo coincido, es necesario hacer un ajuste en ese aspecto. No podemos evitarlo, son medidas que evidentemente van a generar un shock social, pero que tenemos que tomar esas decisiones para que a futuro no se complique más. Juan, ayúdame, cortito. Sí, yo esperaría que las políticas económicas se orientaran hacia los sectores más desfavorecidos durante 10 años, el sector agrícola, la economía pequeña, de pequeña escala. Lamentablemente veo que al haber escogido a este vicepresidente ya se está marcando una orientación de la economía favorable a los grandes grupos económicos, y eso me parece condenable. Nos despedimos. Simón, rapidito. 10 segundos. Mira, yo creo que cuando se dolarizó el país, ¿no es cierto?, hubo una resistencia muy fuerte, sobre todo desde las izquierdas. Se le veía como una medida antipopular y, digamos, que iba a causar el empobrecimiento general. Creo que esa medida, que era considerada la más antipopular de todas, ha sido la que más ha beneficiado a sectores medios y pobres de la sociedad, y creo que medio por ahí podemos reflexionar. Muchísimas gracias la presencia de ustedes, un feliz año, un feliz 2019. Gracias a todos. Gracias a la audiencia, igual. Felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.